Las diferencias entre Israel y Palestina son principalmente de naturaleza histórica, política y cultural relacionadas con conflictos territoriales y reclamos sobre la tierra. Según José Cadena, el conflicto árabe-israelí refleja una trágica intolerancia hacia las culturas pasadas que se mantienen hasta ahora. Desde la perspectiva de la religión, la diversidad religiosa es evidente. Mientras que Israel tiene una mayoría judía, Palestina cuenta con una población mayoritariamente musulmana. El estudio geográfico de las lenguas destaca la diversidad cultural en la región de Palestina e Israel. En Palestina hablan el árabe, en Israel el hebreo. Además, según Virginia Tilley en su libro Palestina e Israel, explica que en Palestina la comida, la música y la danza tradicional muestran una herencia transmitida de generación en generación. Israel, por su lado, también ha dejado una marca significativa en la cultura contemporánea, desde la música, el cine, hasta la literatura, la comida y las artes escénicas. El conflicto entre ambas se encuentra arraigado en disputas territoriales e históricas, marcado por tensiones políticas y sociales que afectan profundamente a ambas comunidades. La Segunda Guerra Mundial de 1939 hasta 1945 involucró a las potencias aliadas, encabezadas por Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido, contra las potencias del eje, encabezadas principalmente por Alemania, Italia y Japón. La guerra en Europa concluyó el 8 de mayo de 1945. Conocido como el Día de la Victoria en Europa, cuando Alemania se rindió incondicionalmente. En el Pacífico sucedieron cosas distintas. La guerra continuó hasta septiembre del 45, cuando Japón se rindió, recién después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, así como con la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. La formación del Estado de Israel se desarrolló años posteriores a la guerra y fue impulsada por una combinación de factores históricos y políticos. El sionismo, un movimiento que abogaba por un Estado judío de Palestina, se consolidó a finales del siglo XIX, buscando un refugio seguro para los judíos frente a la discriminación histórica. La declaración de Balfour en 1917 reflejó el apoyo británico a este objetivo. El impacto devastador del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial aumentó la urgencia internacional para establecer un hogar nacional judío como respuesta al antisemitismo. Durante el mandato británico en Palestina, la migración judía creció, generando tensiones en la población árabe local. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Soviética, respaldó la creación del Estado de Israel. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó la independencia de Israel en un contexto de retirada británica y tensiones con los estados árabes vecinos. Este hito histórico marcó la culminación de décadas de esfuerzos sionistas y cambió el panorama político en el Medio Oriente, aunque también generó conflictos duraderos con la población árabe que duran hasta nuestros días. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han experimentado una evolución significativa desde la creación del Estado de Israel en 1948. Un gesto que marcó el inicio de esta alianza duradera fue cuando Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Israel apenas minutos después de la declaración oficial. A lo largo de las décadas, esta relación se ha consolidado con Estados Unidos, desempeña un papel crucial en el apoyo financiero y militar de Israel. Esta asistencia ha contribuido a la seguridad y estabilidad de Israel en una región caracterizada por las tensiones geopolíticas. Momentos cruciales como la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973 fortalecieron aún más los lazos entre ambos países. Estados Unidos ha sido un mediador en los procesos de la paz en la región, facilitando los acuerdos de Camp David en 1978 y los acuerdos de Oslo en 1993. La cooperación en áreas estratégicas como defensa, inteligencia y tecnología han consolidado una relación bilateral. Sin embargo, no ha estado extensa de desafíos y las tensiones han surgido en cuestiones como los asentamientos, el conflicto israel-palestino y el acuerdo nuclear con Irán. Un momento destacado fue el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén en 1918, reconocido oficialmente Jerusalén como la capital de Israel. Este acto generó reacciones mixtas en la comunidad internacional. A pesar de los desafíos ocasionales, las relaciones entre Estados Unidos e Israel han perdurado, basada en una mezcla de interés estratégico compartido, consideraciones políticas internas y una larga historia de cooperación en diversas áreas. A lo largo de la historia, Israel ha pasado por varios conflictos. Uno de ellos es la Guerra de los 6 Días. Según el Congreso de Relaciones Internacionales, esta fue una guerra entre Israel y sus vecinos árabes por las tensiones políticas y disputas territoriales que estalló el 5 de junio de 1967. En esta guerra, Israel lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas egipcias, destruyendo gran parte de su flota.
Esto marcó el inicio de la guerra que rápidamente se extendió a otras frentes. En apenas 6 días, las fuerzas de Israel lograron sus objetivos, ganando control sobre el Sinai, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos de Golán. Este conflicto no solo consolidó a Israel como una potencia militar, sino que también dejó huellas duraderas en el conflicto israelí-palestino, con consecuencias socioeconómicas que perduran en la región. Otro conflicto fue la Guerra de Yom Kippur, también conocida como la Guerra del Día del Perdón. Se dio en octubre de 1973 entre Israel y una unión aérea liderada por Egipto y Siria. Según Ederly Núñez, el conflicto se originó en tensiones previas relacionadas con la ocupación de territorios árabes por parte de Israel. La fecha elegida para el ataque, el Día del Perdón judío, no fue casualidad, ya que buscaban sorprender a las fuerzas israelíes en un momento estratégico. A pesar de la sorpresa inicial, Israel respondió de manera efectiva. Detuvieron el avance de los países árabes para después lanzar un contraataque exitoso que los llevó cerca a las capitales de Egipto y Siria. Las potencias militares como Estados Unidos y la Unión Soviética jugaron un papel importante en esta guerra, ya que proporcionaron apoyo militar y político. Estados Unidos a Israel y la Unión Soviética a la Unión de Egipto y Siria. La guerra dejó consecuencias duraderas y sentó las bases para futuras negociaciones de paz. La paz de Camp David es un hito importante en la historia del Medio Oriente. Se encuentra ligada a un contexto internacional complejo y a las condiciones locales que rodearon su gestión. En sus investigaciones, Melina Sánchez proporciona una visión clara de esos elementos, donde destaca la complejidad de los factores geopolíticos y locales que influenciaron en las negociaciones, ofreciendo una perspectiva valiosa para entender la amplitud de este proceso de paz. Desde sus orígenes hasta la materialización del Acuerdo de Camp David en 1978, el conflicto entre árabes e israelí ha sido análisis de objeto. María de Rospe examina esa trayectoria a través de su estudio, proporcionando un panorama detallado de los eventos que llevaron a la necesidad de un acuerdo de paz y la evolución del conflicto a lo largo del tiempo. Los documentos revelan cómo las dinámicas internacionales y las realidades locales se entrelazaron en la génesis y el desarrollo de los acuerdos. Es evidente que esos esfuerzos de paz no solo fueron el resultado de las negociaciones directas entre Egipto e Israel, sino que también estuvieron profundamente influenciadas por las fuerzas globales y las condiciones específicas de la religión. La postura de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, frente al conflicto palestino-israelí se ha manifestado a través de diversas condenas y una política centrada en la promoción de la paz y la resolución negociada del conflicto. Las condenas de la ONU suelen abordar cuestiones claves como la violencia en la región, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. Se ha criticado el uso excesivo de fuerza, la construcción de asentamientos en territorios disputados y las restricciones de libertad de movimiento de los palestinos. Estas condenas buscan llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas. Como nos menciona Araceli Torres y Esther Mora, en la política de la ONU hacia el conflicto palestino-israelí, la ONU, aunque no fue el primer protagonista en la convocatoria de la Conferencia de la Paz, se pronunció a favor de su desarrollo al exhortar a las partes en el conflicto a realizar esfuerzos que condujeran a una paz justa y duradera, y continuar abogando en las sesiones de la Asamblea General y el Comité de Ejercicio de los Derechos Inalienables del pueblo palestino por una solución del problema palestino-israelí. La ONU respalda la creación de un Estado palestino independiente y soberano, coexistiendo pacíficamente junto a Israel. Además, aboga por el retorno de las fronteras previas a 1967, un ajuste mutuamente acordados como la base para la resolución del conflicto. La organización también promueve el diálogo entre las partes involucradas y respalda las iniciativas diplomáticas destinadas a avanzar hacia una resolución negociada. La ONU destaca la importancia de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad pertinentes al conflicto y llama a todas las partes a comprometerse a un proceso de paz sostenible. A pesar de estos esfuerzos, el conflicto persiste y la ONU enfrenta desafíos en la implementación efectiva de sus resoluciones y la construcción de un consenso que conduzca a una paz duradera en la región. Como nos dice Juan David Restrepo en las condenas de la ONU frente al conflicto palestino-israelí, finalmente es de resaltar que la deshumanización que el conflicto árabe-israelí ha presentado implica una larga y tediosa solución al conflicto. La muerte indiscriminada de las víctimas civiles sin acciones por parte de la comunidad internacional que lo reproche y altere la ecuación se ha convertido en las últimas décadas en el común denominador tanto para judíos desde su estado como para palestinos de sus trincheras. La situación del pueblo palestino a partir de las naciones de los 90. En 1947, la ONU asignó el 56% del mandato a los judíos y 42% a los palestinos.
Durante la primera guerra árabe-israelí, Israel recién fundado expandió su territorio anexando el 78% del mandato y anulando el plan de partición. Según Louis Bonsbury en su publicación del conflicto palestino-israelí, esta guerra marcó la primera gran victoria judía, la primera gran derrota árabe y palestina, y generó el trauma nacional árabe conocido como la Nakba. Otra tragedia. Jordania anexó Cisjordania y la parte occidental de Jerusalén, mostrando sus propios intereses, la desunión árabe y poco interés en la independencia palestina. La Franja de Gaza quedó bajo la administración de Egipto. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel conquistó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, los Altos del Golá y la península de Siria en Egipto, triplicando su territorio y demostrando su poder militar regional. La ONU en 1967 abogó por el principio de reconocer la soberanía e integridad territorial de cada estado en la región. Esta época marcó la alianza de Israel con Estados Unidos. Esto implica renunciar a las fronteras territoriales, sobre todo de Palestina, y retirarse hacia fronteras que originalmente serían similares a las de junio de 1967, justo antes de la Guerra de los 6 Días. En contraste, según Sergio de la Perola, el interés árabe-palestino es más complejo, ya que la nación palestina, en su forma actual, se originó en 1948, al mismo tiempo que perdía parte de sus tierras y se dirigía al exilio. Dada la falta de otros puntos de referencia históricos y simbólicos propios, la identidad palestina se centra en la recuperación de lo perdido en la catástrofe de la Nakba, fundamentándose al menos implícitamente en la negación del derecho a existir de aquellos que aparentemente fueron la causa de esa pérdida. La Intifada fue un levantamiento popular palestino que tuvo lugar a fines de 1987, marcando un periodo de agitación y conflicto en la religión. Durante ese tiempo surgieron grupos como Hamas y Hezbollah. Hamas fue fundado en 1987. Según Zawaki, la primera Intifada fue un catalizador crucial en la formación de Hamas, con un movimiento de resistencia islámico para su configuración y consolidación de Hamas como fuerza política y militar en respuesta a la ocupación israelí. Hezbollah fue fundado a principios de la década de 1980. Surgió como un grupo de resistencia chiita, inspirado en la revolución islámica de Irán y respaldado por su país. Hezbollah ha evolucionado desde entonces, convirtiéndose en una organización política y militar, en una presencia significativa en el Líbano. En resumen, estos grupos surgieron en el contexto de la Intifada como respuesta a la ocupación israelí, evolucionando. La percepción del terrorismo en relación con estos grupos puede variar según la perspectiva individual o geopolítica. En conclusión, este conflicto lleva años generando muchas pérdidas humanas. En los últimos días se han difundido videos en redes sociales que muestran el norte de Gaza siendo impactado por proyectiles de artillería que contienen fósforo blanco. El Laboratorio de Evidencia de Crisis ha confirmado estas imágenes, incluyendo capturas desde distintos ángulos de los ataques al puerto de Gaza y hoteles cercanos, además de compartir imágenes satelitales del lugar del ataque. Aunque se registró el uso de munición de fósforo blanco junto con proyectiles de artillería altamente explosivos, Amnistía Internacional sostiene que los proyectiles liberan partículas que generan un denso humo blanco al explotar en el aire, consistente en el uso de proyectiles de artillería M825 y M825A1. Según la Convención de la ONU sobre Armas Convencionales, los ataques aéreos con armas incendiarias como el fósforo blanco en zonas civiles están prohibidos debido a la dificultad de tratar a las personas expuestas a este químico que puede ingresar al cuerpo por inhalación, contacto o ingestión. El fósforo blanco se adhiere a las superficies y es contagioso, por lo que aquellos que tratan de las heridas causadas por la bomba necesitan recibir información especial para protegerse.